Espero que lo hayan visto bien. Muy optimista, ¿no? Mis hermanos, saludos y bienvenidos. Es un gozo verles esta mañana. Qué alegría nos produce ver a los pequeños avanzar, ¿no? Con el paso. Y a veces uno dice, wow, en realidad el tiempo está pasando, ¿no? Porque a veces apenas estaban caminando y ya miren cómo van avanzando todos estos jóvenes. Así que nos llena mucho de gozo. Gracias, pastor, por estas palabras de oración, especialmente tan preclaras para poder guiar a nuestros muchachos a un entendimiento de la gloria de Dios, de lo importante que es que todo trofeo y todo reconocimiento sea presentado para su gloria. Muchas gracias. Bueno, esta mañana continuamos en el libro de Juan y les agradecería que nos acompañen abriendo sus Biblias o aparatos electrónicos en el capítulo 15. Debo reconocer la visita esta mañana de nuestra querida Vicky, que está con nosotros hoy. Ha estado por unos días con su familia en Pómpano y la verdad que parece que la Naval le ha hecho mucho bien. Se ve fuerte, se ve bonita, se ve animada, así que gloria a Dios por eso. Así que Vicky, nos alegra mucho verte. Oraremos que cuando retornes a casa, a tu segunda casa, estés también yendo adelante. Está en compañía de su compañero que está ahí al lado. Ese mismo, el que miró para atrás. Nos alegra mucho también recibirte en casa. Así que mis hermanos, vamos al capítulo 15 del libro de Juan. Este capítulo que ha sido muy inspirador para la iglesia, muy romantizado, ¿ok? Pero debo decirte que contrario a todas las creencias románticas, este es uno de los textos más duros de la iglesia. Sin duda es una de las verdades que nos muestran el verdadero y auténtico evangelio. Nada de la agüita dulce que muchas veces se está promoviendo por allí, sino que francamente nos está mostrando la realidad de la vida cristiana y lo que obviamente a nosotros nos toca, ¿no? Así que hoy vamos a leer ese pasaje de manera íntegra desde el versículo 1 hasta el 11. Y luego de eso quisiera que me acompañen en una palabra de oración para pedir que sea Dios. Me gusta mucho lo que dice Gustavo. Deje caer a tierra todo lo que no sea para edificación y que sus palabras puedan entrar en nuestros corazones. Estoy leyendo en la versión del Reina y Valera del 60, así que haré mi lectura empezando en el versículo 1 y terminando en el versículo 11. Para los que no saben, Reina y Valera eran de origen español. De hecho, Francisco, que estuvo en la patria, en la madre patria durante estos días, estuvo muy cerca del famoso monumento que se llama la Biblia del Oso, que hace honor a ese legado maravilloso que nos hicieron estos monjes convertidos a la fe bíblica. Qué locura, una belleza, ¿no? Leo el verso 1. Yo soy, dice el texto, la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Él repite, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, y lo repite, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden.
Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice el texto? ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto, en lo que acabo de decir, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a finalizar en el 11. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora por este tiempo de meditación en tu santa palabra. Te rogamos que tu Espíritu poderoso ahora esté aplicando tu verdad a nuestras vidas para corregir, para instruir, a fin de que como hombres de Dios estemos enteramente preparados para obrar según tu voluntad. Ayúdanos, te lo rogamos, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, este es el texto que tenemos ante nuestros ojos y de verdad que, como ya dije, es un texto que nos habla de la realidad en la vida cristiana, de esta íntima comunión que Cristo tiene con los suyos. Y aunque estamos hablando de un pasaje que ha sido romantizado, porque de verdad es muy hermoso, está lleno de mucho consuelo, también establece con claridad gran diferencia entre lo que es cierto y lo que no lo es. Que el Señor nos ayude a entender este texto y ver con claridad lo que tiene para nosotros en esta hora. Recuerda, estamos en una sección donde la cruz está delante, ya Judas ha salido al frío de la noche y el Señor, con el corazón entristecido, aplastado por la angustia, no habla de estrategias de crecimiento numérico, sino de la savia que corre por una vid, un gran ejemplo. Habla de algo tan orgánico, tan real, tan sobrenatural, que hace que todos nuestros programas de discipulado que están basados en la estrategia y en la ciencia caigan como piezas de Lego al lado de un cuerpo humano vivo, una iglesia viva. No sé si recuerdas, pero uno de nuestros autores preferidos, Juan Bunyan, pasó 12 años en la cárcel de Bedford, en Inglaterra, y desde el fango de su celda entendió que sin Cristo solo podemos fabricar basura religiosa. No podemos hacer nada. Y esto es cero. Es la gran declaración de la quiebra espiritual de la raza humana redimida. Este es mi primer punto. Quiero que observes en el texto la supremacía de la unión divina y lo que nos muestra nuestra radical dependencia. Cuando Cristo habla, está usando esta figura hartamente conocida por los judíos, que en la práctica los que cosechaban vid sabían que era la manera correcta de actuar. Cada vez que el viñador salía, examinaba la planta para ver si habían ramas que habían crecido, pero
que no tenían ningún tipo de posibilidades de llevar fruto. Otras que ya estaban marchitas, un poco secas, de manera que el viñador, el encargado de cuidar la vid, sacaba su instrumento, un instrumento muy afilado, y tomaba la rama que parecía estar echando a perder el precioso líquido que alimentaba a las demás, y producía un corte en ella, lanzando al piso la rama que ya había sido cortada. Ese proceso se repetía por muchos pasos en toda la vid, recorriendo esta enredadera y revisando cada una de sus partes. Si usted nota conmigo el versículo 5, usted va a entender lo que es el corazón teológico de la Escritura, y es la fórmula para el crecimiento cristiano. No hay otra, es la única. No es una fórmula más, es la real ecuación. Cristo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. ¿Qué sucede con este? Dice, este específicamente lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa es la unión radical, dependiente de cada cristiano. ¿Cómo es que un cristiano que estuvo muerto, que estuvo desconectado de la vida de Dios, que vivió según sus propios deseos, haciendo según su propia voluntad, que habló sus propias palabras, que tenía sus propios planes, que Dios no jugaba en ningún concepto, ninguna participación, a no ser la de la conciencia, en el sentido de que voy a hacer esto para que mi conciencia se calme? ¿Cómo es posible que de esta persona ahora tenemos a una persona cuya vida está orientada y completamente centrada en Cristo? ¿Qué pasó? ¿Cómo este cambio tan radical sucedió? Bueno, Efesios el capítulo 2 lo dice con toda claridad: y Él os dio vida, estando vosotros muertos en vuestros delitos y pecados. Es asombroso como una persona que ha vivido para sí misma, que ha vivido para sus placeres, para sus deleites, que aborrece las cosas de Dios, aunque su religión externa parece decir que tiene alguna afección hacia Dios, eso solo es un barniz exterior. Esa disciplina religiosa que nos enseñaron nuestros padres en la religión que fuera, en la que tuviéramos, como el chalequito que se coloca en el clavito cuando llegas de la iglesia y que el domingo que viene lo vuelves a retirar para colocártelo. Esa idea de que lo más importante es cómo luce el asunto, cuando en realidad Cristo está mostrándonos que lo más importante no es lo que pasa por fuera, es lo que pasa por dentro. ¿Alguno de ustedes se para frente a la vid y la observa y ve a la savia corriendo dentro de sus troncos y de sus ramas? No, por supuesto que no. Pero usted sí ve los frutos. Usted sí ve los resultados. Si usted es buen observador y usted se acerca a la vid, usted notará que algunas de ellas están robustas, fuertes, llenas de producto, y que a lo mejor una que otra están literalmente muertas. Es obvio que la savia no está llegando a ese lugar. ¿Cuál es el error moderno que observamos hoy día? Bueno, el error moderno es tratar a Jesús como un impulsador o un motivador. Y la analogía de la vid es completamente radical.
El pámpano no tiene vida independiente. Es decir, o estás unido a Cristo o no estás unido a Cristo. Yo no sé si eso es entendible. Cristo lo ilustró de muchas maneras. O recoges conmigo o desparramas. O caminas en el camino estrecho que conduce a la vida, de hecho, del cual él dijo, pocos caminan por él, o caminas por el camino ancho, donde caben todos tus placeres, todos tus tesoros, todos tus ídolos, pero este es el que conduce a la condenación. Es decir, usted no puede pretender tener un pie aquí y el otro allá. Cristo dijo, o estás conmigo o estás contra mí. Y yo sé que estas son las cosas que a algunos les disgustan. Porque muchas veces nosotros queremos jugar el juego de parecernos a, cuando el asunto no es parecernos, es ser como Él. Y es por eso que tenemos que entender que no hay ninguna posibilidad de vida independiente fuera de Cristo. Cuando vienes a Cristo, tú eres unido a la iglesia, al cuerpo vivo de Cristo. El Espíritu Santo toma a este que tuvo un corazón de piedra, que no sentía ni padecía, que estaba viviendo en su engaño, vivifica ese corazón, lo convierte en un corazón de carne y ahora él siente, él puede ver, él puede oír a Cristo y toma a este creyente, el Espíritu Santo, no lo deja flotando en el ambiente o flotando en medio de las iglesias. No, lo toma y lo une a su iglesia universal y por hecho, lo une a una iglesia local. Cuando yo oigo a la gente que dice, bueno, mira, aprecio mucho que tú me digas que me haga miembro de la iglesia, pero yo me siento ser miembro de la iglesia del Señor invisible. Y yo no quiero meterme en una iglesia ni firmar un papel. Es el mismo que se mete en el dealer, compra un carro que no puede pagar y firma sus papeles con tanta alegría. Así que cuando le falta la platita, el que recoge los carros va con mucha alegría también y le lleva su carrito para atrás. Pero en la iglesia, no, yo no firmo nada, a mí no me gusta comprometerme porque después me están preguntando y después me están diciendo y el pastor me está llamando y el hermano me está ahí. Y esa historia no la conocemos. ¿Cómo termina la historia? Muy mal para los que no se comprometen. Muy mal. Porque yo, que soy un mal agricultor, y no me da pena decirlo, yo no soy un experto como algunos aquí. Yo he aprendido que si mi mata yo la cambio de sitio cada 2 semanas, porque la sembré aquí, ahí cuando crezca la sombra, las hojas, la a poner aquí, y 2 semanas después, ahí cuando la mujer sale, se le engancha el vestido, la pongo allí, ahí el vecino que... ¿Cuánto va a durar la matita? Si usted no echa raíces en un terreno, en una iglesia local, si usted no se compromete con Cristo, comprometiéndose con una iglesia local, su crecimiento va a ser afectado. Hermanos, créanme, amigos, créanme. Nosotros no le estamos rogando a la gente que se haga miembro de esta iglesia. Nosotros le estamos diciendo a la gente, por tu bien,
por tu crecimiento espiritual, para el bien de tu alma, aquí o en cualquier iglesia que tú entiendas que es una iglesia que ama al Señor, que es bíblica, tú tienes una necesidad porque tú no tienes vida independiente. La vid verdadera, anticipo que Jesús es el verdadero Israel, ¿no? Pero la vid verdadera nos enseña que la santidad no es un logro, sino una transferencia. Como dijo un puritano, la gracia es el río, nosotros solo el canal. Así que cuando decimos que permanecemos en Él, estamos hablando de una fe firme y perseverante que obra a través del amor, no un momento en el altar o una oración sencilla, sino la respiración constante del alma. Acompáñame a Juan, primera de Juan, a una de sus cartas universales, al capítulo 2, por favor. Hay 5 cartas, las últimas 3 muy cerca de Apocalipsis, así que si empiezas en Génesis, probablemente yo voy a terminar de predicar y no lo vas a encontrar. Si empiezas en Apocalipsis, las posibilidades mejoran. Observa primera de Juan, el capítulo 2. Me encanta, Juan es al punto. Y observa estos textos, por favor. Y tienes un lapicito en tu mano, es una buena oportunidad que no solamente lo use para firmar las facturas, también puedes aquí poner una rayita debajo del verso. Y observa lo que dice Juan en el 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. A ver, déjame leerlo de nuevo porque algunos me están mirando con ojo de que, ¿qué? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. La palabra fuerte ahí es ¿qué? Permanezca, permanezca. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros y también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Creo que la palabra grande ahí es ¿qué? Permanecer, por favor. Cuando usted le echa aceite al carro y al día siguiente usted ve todo el aceite en el suelo, ya usted sabe que hay un problema. ¿Por qué? Porque las retenedoras, los sellos, como dicen los especialistas, los mecánicos de aquí de esta iglesia, que creo que por lo que puedo ver no hay muchos, pero los sellos se dañaron. Así que el aceite que debe estar en un lugar específico, ¿qué hace? Usted lo echa por aquí y sale. Y su carro, mire, está a punto de colapsar. Así que, ¿qué le recomiendan los especialistas? Póngale retenedoras o sellos para que el aceite esté donde debe estar. Si usted echa agua constantemente en un cubo que tiene sus orificios, se puede pasar la vida entera echándole agua y al final, ¿qué va a pasar? Nunca se va a acabar de llenar. Entonces, la palabra permanecer tiene un objetivo claro. Tú tienes que entender que no es cuando tú quieres, no es cuando te sientes bien, no es cuando a ti te parece, no, es que en cada aspecto de la vida, en cada decisión que tomes, en cada asunto en el que te involucras, tú debes mostrar que estás viviendo como alguien que permanece en Cristo. Ser creyente el domingo y el lunes ser impío no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y yo sé que cuando el lunes llega, muchos de ustedes y yo también decimos, ay caramba, ahí viene el lunes. Estamos preocupados. ¿Por qué? Porque mañana hay que verle la cara a quién. Primero, los 400 millones de vehículos que están en la calle. Y segundo, a su amado jefe. Aunque jefes de aquí que son muy buenos y doy gracias a Dios por eso. Así que el texto sigue diciendo, y esta es la promesa que Él nos dio o nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa de Cristo. Y dice el 26, os he escrito esto sobre lo que os engañan,
pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué hace? Permanece. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Y repite nuevamente que permaneced en Él. Un texto más, por favor. Isaías 61:10. Este profeta, al que algunos llaman el profeta evangélico o el evangelio según Isaías, escucha lo que está diciendo en el capítulo 61 y el verso 10. Muy hermoso. Dice Isaías: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras, de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué les parece? Vestiduras de justicia. Y ahora escucha nuevamente 2 Corintios 3:5. Volvamos al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo está diciéndonos estas cosas. 2 Corintios capítulo 3 y el versículo 5. Muy al punto, muy importante. Dice Pablo: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? Así que estos textos paralelos nos muestran, primero, quién es la fuente de la vida; segundo, quién es el que nos viste de justicia; y tercero, nos muestra que nuestra competencia proviene solo de Él. Ninguno de nosotros podrá por su propia cuenta hacer absolutamente nada. Así que ese es mi segundo punto esta mañana. Mi segundo punto apunta a la necesidad de la disciplina divina. Y aquí está el propósito de la poda. Aquí es donde el texto se pone intenso. ¿Por qué? Porque Cristo dice en los versículos 2 y 3, y ustedes recuerdan, lo que hace el viñador es ese trabajo de tomar su afilado cuchillo, su afilado instrumento, y empezar a cortar todo aquello que detenga mi crecimiento o mi fructificación. Yo le digo a la gente: señores, cuando usted ore, Señor, pódame, ay, dame. Los abogados dicen: a confesión de parte, relevo de pruebas. Si usted lo confesó con su boca, ya no hay que buscar prueba de ningún lado. Todo el que dice: ay, Señor, pódame, prepárese. Porque el Señor, dice la Biblia, nos dará lo que pedimos. Si la oración es sincera, usted está claramente diciéndole a Dios: Señor, toma tu afilado cuchillo y arranca de mí o corta de mí todo lo que no va a fructificar. Cuando alguien enfermo con una infección en un pie, en un ojo, en una parte del cuerpo, visitaba al doctor en el pasado, lo que los hacían cuando la anestesia era todavía cosa del futuro, habían dos opciones de anestesia. Una era la líquida. Obviamente buscaban el alcohol con el mayor grado posible y le decían: pégate esa botella y bebe todo lo que tú quieras porque lo que te viene no es fácil. Les recomiendo aquí a algunos que no piensen en esa idea, ¿ok? Pero había otro elemento y era un garrote que estaba muy cerca. Así que si el primer trago de aquella sustancia espiritual no lo noqueaba, el cirujano, que era un experto, sabía dónde golpear para que usted... Pero además le metían un palo en la boca
para que cuando el dolor apretara, usted no se mordiera la lengua. Pero si había algo que estaba infectado, el doctor no decía, tranquilo, esto va a sanar. No, cogía una sierra que tenía allí con la que se cortaba la madera y a la altura donde todavía el miembro estaba sano, empezaba como cualquier labrador. Don Chino se ríe, pero miren. Imagínese que se despertara ese hombre ahí antes de que corten ese pie o esa mano. Pero pregunto, ¿cuál era el objetivo del médico? Salvar la vida. Cristo sabe cuál área de tu corazón se está endureciendo. Cristo sabe cuál actitud está siendo dañada por el cáncer del pecado, aunque sea por un poquito, un miligramo, una pequeña cosita. Él sabe que al final, si olvidas, si pasas por alto, si no confiesas este mal, ese pequeño pensamiento va a crecer y va a desarrollar una actitud. Y esa actitud va a desarrollar una conducta. Y esa conducta finalmente te va a arruinar la vida. Todos los que caen en el problema de los juegos de azar, o los que caen en la pornografía, o los que caen en la droga. Ustedes creen que el primer día que ya hay, méteme 50 miligramos ahí. No. Van, miren, rodando lentamente. El muchacho saca su teléfono y ve cosas que no debería ver. Pero lo cierra. Y más tarde ve otras cosas que no debería ver. Y a lo mejor termina convirtiéndose no solo en un adicto, sino en un traficante de estas cosas. Yo conocí a un muchacho que era el director de jóvenes de una iglesia. Director de jóvenes. Y lo vi en las noticias cuando lo presentaron ante el juez porque estaba traficando con pornografía. Y era un cristiano, decía él, ¿no? ¿Cómo empezó eso? Cogiendo un poquito. Y mañana, otro poquito más. Es por eso que el maestro, el especialista, el que conoce nuestros corazones, el que no puede ser engañado, el que sabe cuáles son nuestros pensamientos, el que mira desde adentro, no desde afuera, va a hacer todo lo que está a su alcance para quitar de ti todo lo que te está dañando. Aunque duela. Aunque duela. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que si no llevas fruto, tú vas para afuera. Y si llevas fruto, tú vas a crecer más porque voy a quitarte todo aquello que te daña. Voy a hacer contigo lo que hice con Pedro. Pedro me negó allá en el patio de Anás. Y yo tuve que mostrarle, traer a su corazón un gran arrepentimiento y amargamente lloró. Y luego cuando se fue, yo fui, lo busqué y lo rescaté. Y gracias a esa poda, a esas palabras que parecían fuertes, cosas como, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo para las cosas de Dios. Imagínense que yo le diga a uno de ustedes que, pastor, que apártate de mí, Satanás. ¡Ay! No vengo más a esta iglesia. A veces es necesario. Y quizá yo no le diga así, apártate de mí, Satanás. Pero le digo, Lucifer, echa para atrás. Echa para atrás. Así que es la cosa como Dios trabaja. Cristo elimina la falsa profesión, pero también corta las ramas
que parecen sanas. La poda es dolorosa y es una señal inequívoca del amor pactual de Dios. La vara del labrador no es un castigo penal, es un bisturí quirúrgico para eliminar el orgullo y la autosuficiencia que sofocan la vida santa. ¿Queremos ver eso en la Escritura? Por favor, acompáñame a 1 de Pedro 1, los versos 6 y 7. El apóstol Pedro, el mismo del cual te hablaba hace unos minutos, el mismo que lo negó, el mismo que se fue, es el mismo que ahora está escribiendo estas palabras. Después de ser podado una y otra vez por el Señor Jesucristo, ahora sentado después de mucho tiempo de recordar y analizar el Evangelio, escribe estas palabras hermosas en el capítulo 1, verso 6. Dice él: en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Y la gente se pregunta, escúchame ahora. La gente se pregunta, yo no entiendo cómo puedes estar contento en medio de las pruebas. ¿Cómo esa mezcla de tristeza y alegría, dolor y satisfacción? Te lo voy a decir de esta manera. El dolor y la alegría viajan en el mismo autobús. En el mismo. ¿Sabes cuál es el problema? ¿A quién dejas tú que conduzca el autobús? Si tú dejas que la tristeza conduzca el autobús, ya tú sabes por cuáles lugares te va a llevar. Pero si tú dejas que la alegría sea la que se sienta en el conductor, también sabes que a pesar de la oscuridad fuera y de las dificultades fuera, la alegría te va a llevar a los valles delicados en la que el pastor ha prometido saciar nuestras almas, aún a pesar del dolor. Y hay gente que no entiende. Mi vida está llena de angustia. Te pregunto, ¿quién está conduciendo el vehículo? ¿Quién lo está conduciendo? Deja que el gozo se siente detrás del volante. Sí, la poda es dolorosa, pero es una señal inequívoca del amor pactual. Y Pedro dice, verso 6, os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tienes que ser afligido. Y lo dice en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, o escucha, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Por qué te afanas tanto por conseguirte un pedacito de oro? O por ponerte un poquito de oro en tus oídos. No, ok, si tú lo puedes comprar, cómpratelo. No hay problema. Eso no tiene nada que... Por favor. El pastor dijo que ahora nadie que tenga cadenita de oro va a entrar a la iglesia. No, yo no he dicho eso. Estoy diciendo de los que se afanan de manera tal que dan su vida para conseguir un poco de oro. Cuando dice que tienes algo que es mucho más precioso que el oro. Porque si estás vestida de adornos de la gracia, no necesitas ponerte nada para afuera. Que tu belleza, que tu atuendo muestre al mundo y a Cristo de qué estás vestido. Porque si no tienes una camisa de marca registrada, una Christian Dior, y te alcanzó para una Walmart Dior, no importa. No importa. Porque lo que importa es lo de adentro. Lo de adentro. Y por eso termina diciendo Pedro, esta fe mucho más preciosa que el oro, porque el oro es perecedero y aún así se prueba con fuego.
Que esta fe más preciosa sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, hermano mío, es momento para tomar unos minutos esta semana, al empezar la semana, y examinar el corazón. Esto es como ir al invernadero y empezar a ver qué es lo que hay allí. Y quiero dedicar unas palabras a los que están cansados y a lo mejor un poco estéril. Y mi invitación es: mira hacia la vid verdadera. Si estás en un desierto, revisa tus conexiones. Si te sientes seco, sientes que estás desconectado espiritualmente, entiendes que hay una diferencia entre el cristiano que fuiste y el que eres ahora, y estás preguntándote qué está pasando. Bueno, David dijo: se convirtió mi verdor en sequedades del verano. ¿Por qué? Porque no había confesado sus pecados. Es probable que cuando te sientas cansado y estéril, cuando sientes que caminas por el desierto, primero que nada, revisa tus conexiones. ¿Estás leyendo la palabra mecánicamente? ¿Orando solo por inercia? Y te lo voy a decir de esta manera. Yo no sé si tú oras antes de comer o si tú oras después de comer. Las dos cosas son posibles, ¿no? Algunos oran: Señor, que esta comida sea de bendición, gloria a Dios. Y otros dicen: Señor, que esta comida que ya me comí sea de bendición. No importa dónde la quieras poner, siempre y cuando no sea una oración que esté en automático. ¿Qué es automático? Que tú vienes a la iglesia, gloria, gloria a Dios, aleluya. Y te pregunto: ¿y pensaste lo que cantaste? Quizás sí, quizás no. ¿Por qué? Porque lo pusiste en automático. Ustedes no se asusten, va en el avión y va el piloto a saludarlos. Señores, ¿cómo están aquí? Y usted dice: ¿quién está manejando el avión? Y él te dice: no, está en automático. Y usted dice: ojalá que se vaya pronto para su cosa. Todos quieren llegar a su destino, ¿no? A veces la vida cristiana se pone en automático. No permita eso, hermano. No se trata de esforzarnos más, sino de permanecer más. Aferrarnos a Cristo como único Salvador. La vida se vive entendiendo que mi comunión proviene de Él. Y quiero decir algo más para el que está sufriendo alguna poda en este momento, está siendo probado, está siendo de alguna manera, estás atravesando por el valle de sombras, con pruebas aquí y allá, y quizás estás un poco preocupado. A lo mejor te duele la pérdida de alguien o una enfermedad o algún ministerio que tenías en planes y que no funcionó. Escúchame, lo que está pasando contigo no es la ira de Dios en tu vida. Es que es el jardín de Dios. Y si te duele, es porque estás vivo. El Hijo de Dios te ama tanto que no te dejará estancado en el conformismo. Cuando alguien me dice: pastor, estoy tan atormentado con mis malos pensamientos, lo primero que le digo es: ¿sabes? Eso es bueno. Pero pastor, sí, porque estás dando señal de que lo que es malo te molesta y no te deja tranquilo. ¿Sabe cuándo me preocupo? Cuando los malos pensamientos son guardados para producir placer en el alma y no lo expones
Pero si están atormentándote, es porque el Espíritu de Dios que habita en ti está haciendo su labor para que no estés cómodo y despiertes. He dicho, palabra que tanto lo llena de felicidad a muchos. Ya he terminado. Pero voy a hacer una referencia histórica que tiene que ver mucho con este tema. Hay una huella literalmente de sangre de los bautistas particulares. Una vida que produce fruto específico. Y estoy hablando del siglo XVII, cuando en Inglaterra, las mazmorras inglesas y en las cárceles de Bedford, un grupo de cristianos conocidos como bautistas particulares entendió esta verdad de la poda bajo el látigo físico. Eran hombres y mujeres de Dios. Entendían la soberanía de Cristo. Entendían la eclesiología bíblica. Fieles a la Confesión de Fe de Londres. La mayor parte del siglo XVII fue una era de persecución externa. Pero, escucha, la iglesia nunca creció tanto como en aquella época. Es decir, hubo prosperidad espiritual. No solo las mazmorras estaban llenas, las iglesias estaban llenas. Sus líderes estaban en la cárcel. Cuando Juan Bunyan estaba suelto, se reunían en su iglesia cuando él predicaba cientos de personas. Y ahora que estaba preso, iban a la cárcel cientos de miles para escucharlo predicar desde la cárcel. ¿Cómo es posible? Porque así es Dios. Usa la poda para su gloria. Él quita lo que no sirve, bota lo que no es necesario. ¿Cuánto deberíamos aprender de Él los que tenemos garaje en nuestras casas? Que acumulamos cositas. Decimos, tiene potencial, tiene potencial. Cuando pudimos haberlo echado en la basura, ¿no? Sin embargo, Dios en su gran gracia y poder, así bendijo a la iglesia de Cristo. John James fue ejecutado en 1661 y para ello se usaron testigos falsos. Pero al final de este periodo, todos concluyen con las mismas palabras. Damos gracias al buen Señor que podó a su iglesia y multitud de frutos han sido cosechados para su gloria. Y esa será exactamente nuestra propia historia. Que el Señor nos ayude, que nos inspire, que cuando salgamos a casa, cuando volvamos a nuestro hábitat natural, el perfume de su presencia invada a nuestros familiares y amigos o compañeros de trabajo. Esta mañana cuando llegué, un hermano me dio un abrazo y me dijo, ¡ay, se me olvidó ponerme un poco del perfume! Pero me dijo, pero usted huele muy bien. Porque yo me había puesto mi perfume, mi colonia, el pirata, que cuando yo me lo pongo, ando con un pie de palo, pero no importa. Y es el perfume de la gracia de Dios, el que va a ser la influencia, nuestra influencia, y la gente se va a dar cuenta con quién has estado. Aunque no te ponga perfume, el perfume de su presencia lo van a notar.
y lo van a oler. Sí, así es. Muy bien, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su bendición en nuestras vidas. Señores, hoy estamos celebrando los cumpleaños del mes de mayo. Yo les ruego que si usted dejó habichuelas ablandando en su casa, déjalas ahí hasta que se acaben de quemar. Pero hoy, por unos minutitos más, entre ellos el pastor Rafael va a estar ahí parado para tirarse una foto con lo que quieran, el grupito que cumple años. Líderes, démosle el ejemplo a los hermanos, porque si usted ve que los líderes, el cumpleaños, y tal, no, usted va y se acerca también. Y no es largo. No estamos cantando el cumpleaños venezolano que dura 3 días, estamos cantando el Happy Birthday to You, que es mucho más corto. Así que ya lo saben. Bueno, ahora sí, vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia esta mañana. Somos conscientes de lo que el Evangelio nos enseña en este pasaje de Juan, del capítulo 15. Es hermoso, es poético, pero es muy duro, es muy fuerte, porque es un pasaje que nos muestra a nuestro gran Señor cortando lo que nos hace daño, echando fuera lo que nos perjudica y podando a los que ya dan fruto para que lleven más fruto. Señor, y sabemos que la poda es dolorosa, que abandonar nuestros pecados, abandonar el orgullo, abandonar la complacencia, es algo que nos cuesta. Pero Señor, te ruego esta mañana por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, que no los abandones a su propio pecado, sino que con amor cortes con tu afilada espada todo aquello que esté dañando sus vidas. Padre, y yo no puedo verlo con claridad, pero nada puede esconderse de tus ojos. Así que te ruego, aunque sea lo más pequeño, lo que parece ahora mismo insignificante, pero que crecerá y dañará en el futuro, Señor, córtalo en esta mañana. Que toda actitud pecaminosa, que todo pensamiento que sea contrario a tu voluntad, que toda acción, uso de labios, que no traiga gloria a ti, Señor, córtalo. Oh Padre bendito, te lo rogamos esta mañana. Nos arrojamos a tus pies, confiando en ti y no en nuestras fuerzas, que lo harás. Amén y amén. Amén.